yo obviamente estoy viendo la previa antes que usted y parecería que somos los niños inmaculados. Estamos los dos de blanco. Así que le decimos muy pero muy buenos días, Alberto. Un gusto de tenerte aquí como siempre en Libre Opinión. Hoy un poquito más temprano. Hola Carlos, ¿cómo estás? No te veo en pantalla, pero bueno, sí, hoy no, nos distingue el blanco por lo que vos nos estás diciendo. Sí, sí, somos impolutos, ¿eh? Impolutos. Hablando de impolutos, también se está tratando la ley de imputabilidad, ¿no?, de los menores. Y también, obviamente, ayer la reforma laboral que fue aprobada y en horas de la madrugada y, obviamente, remitida al Senado porque hubo algunos toques y veremos qué acontece. Pero bueno, queremos tu opinión. Podemos diferir o no, pero queremos tu opinión como empresario, como hombre de negocios, que defiende las pymes y que defiende, por supuesto, a la gente, porque pone los ojos en la gente, no como algunos empresarios que lo único que, haciendo una comparación burda, ¿no?, con un personaje de Disney, el tío patilludo, ¿no?, que acumulan, acumulan, pero no reinvierten nunca. Sí, mirá, yo, si bien es como vos decís, tengo empresa, eh, mi rol como político, demócrata cristiano, está por sobre lo que como empresario puedo pensar y opinar. Con respecto, estamos hablando de la reforma laboral que ha llevado adelante el gobierno, están todos sonrientes, festejando, y la verdad que como político te tengo que decir de que ni en la dictadura militar que se atrevían a tirar personas desde un avión, que esperaban que una madre tuviera a su hijo para matarla después y entregar el hijo a otra persona. En este contexto, estos personajes nunca se atrevieron a una reforma laboral de la magnitud que llevó adelante este gobierno, ¿sí? Tenían más derechos los trabajadores con el proceso de reorganización nacional que los que van a tener después. ¿Y cómo lo lograron? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Bueno, los ingredientes son los de siempre. Una política partidaria corrupta, que es la que siempre es comprada ante todas las leyes. Nosotros hemos luchado juntos contra la legalización del aborto y sabemos muy bien cuáles son los diputados que compraron al final, porque al principio se oponían y después dijeron, hablé con una sobrina mía y me cambió la cabeza. Lo que le cambió la cabeza fueron los millones que le dieron en un sobre. Bueno, acá es lo mismo. Compran a los senadores, compran a los diputados, algunos con dinero, otros con poder, otros con acuerdos. Compran, y esto es lo más grave, a quienes deben defender a los trabajadores. Y esto es lo más grave, porque, a ver, que lo que está mostrando nuestra clase política argentina desde ahora y desde siempre, estamos hablando de décadas y décadas que algunos de nuestros hijos, nuestros nietos no pudieron conocer, pero nosotros las vivimos. Siempre que viene un nuevo gobierno es peor que el anterior. Esto no nos sorprende porque está en su naturaleza. Resulta que los sindicalistas también están comprados. No fue cualquier decisión la que tomaron de hacer un paro sin transporte y sin movilización. Tuvieron servil al gobierno, quitaron gente de la capital federal para que no haya movilización. De todas maneras, pudo haber una posibilidad de que el pueblo se movilice, porque en la ciudad de Buenos Aires viven 3 millones de personas, más las que vienen a trabajar. Hay una reforma laboral que
nos retrocede por lo menos 100 años para atrás en la quita de derechos de los trabajadores. Son casi todos trabajadores los que se quedaron en sus casas o se fueron a sus trabajos, indiferentes a esto que estaba pasando en el Congreso, como si fueran CEOs de compañías multinacionales apoyando esta ley. Había algunos, no sé si llegaban a 1000 personas, la mayoría de la izquierda defendiendo sus derechos, ¿no? Defendiendo los derechos de los trabajadores. Después el otro es un tema aparte, si esta ley realmente va a generar más empleo o menos empleo, eso lo vamos a hablar también. Lo que sí es concreto es que esta ley le quita derechos a los trabajadores. Y los trabajadores ni se inmutaron, ni se movilizaron, ni se preocuparon porque esos derechos que tenían no se los quiten, ¿sí? Hay de todo, algunas cosas más graves, otras menos graves. ¿Podemos hablar de qué se va a modificar a partir de ahora para los trabajadores? Sí. ¿Lo voy a hablar? No. Ustedes, queridos trabajadores que se quedaron en sus casas, que no movieron un dedo para defender sus derechos, váyanse enterando de a poquito a medida que después del 27, que ya pusieron como fecha de aprobación de la ley histórica, sí, la verdad que hay barbaridades que son históricas también, ¿no? Lo pusieron como histórico, el presidente lo pone como histórico, el nivel de estupidez del pueblo argentino es histórico. Yo también coincido con eso, aunque no lo veo del mismo punto que lo ven ellos. Entonces, muchachos, váyanse dando cuenta ustedes solos qué es lo que ahora no van a tener y qué es lo que perdieron. Y obviamente, desde el punto de vista ahora como dueño de empresa, te puedo decir que nos puede llegar a abaratar un poco los costos de despido en los cálculos de las indemnizaciones, pero uno de los grandes problemas que teníamos nosotros, que bueno, en primer lugar, las cargas sociales. Eso es lo que a quien quiere tener un trabajador y que obviamente como hay que tenerlo en blanco, las cargas sociales, nosotros vamos a seguir pagando el mismo porcentaje de carga social. El otro gran problema que tenemos y que vamos a seguir teniendo, que es la figura del despido indirecto, esa figura donde uno de repente, ¿dónde está Juancito? ¿Dónde está Juancito? Y Juancito no viene, se le dolerá la cabeza y lo que te llega es un telegrama de despido indirecto, porque se considera, eso va a seguir todo igual. O sea, a ver, el 80% de los que creamos empleo en Argentina, que no tenemos nada que ver con mineras, petroleras, grandes empresas de servicio de energía. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero somos generadores del 80% de empleo. Vamos a seguir teniendo esos problemas. Lo que sí, después de toda la industria del juicio laboral, será un poco más barato indemnizar, pero nada más. Entonces, a mí lo que más me llama la atención justamente es esta pasividad de los trabajadores argentinos. Quizá tengamos un porcentaje muy alto, y creo que es posible, porque lo hemos señalado en tu programa una y otra vez, tenemos millones de personas que cobran un plan social porque en Argentina no hay empresas para trabajar y los mantienen con ese plan social, que es la ayuda que desde el gobierno y desde los estados en Argentina le tienen que brindar, porque obviamente no han sabido generar las condiciones para que todos los argentinos tengan un lugar donde trabajar. Entonces, claro, ¿qué sabrán de leyes laborales esta pobre gente que no tiene trabajo y qué le puede llegar a importar si las reforman o no? Total, hoy no tienen trabajo. Después hay una gran cantidad de desocupados que los tapan, inventan cifras como siempre, ¿no? El pobre hombre, la pobre mujer que la echan del trabajo,
que empieza a ver, bueno, ¿qué puedo hacer? Y lo primero que se le ocurre, bueno, hago un monotributo. Bueno, ese monotributo te lo cuentan como que ya está ocupado. Entonces, los miles de desocupados que tenemos en Argentina, por ahí millones, bueno, tampoco le da lo mismo las leyes laborales porque no están trabajando. Y muchos de los que apoyan a este gobierno, nuestros queridos descendientes, el futuro de la Argentina, que todavía no han tenido su primer trabajo y posiblemente tampoco les interesen las leyes laborales. Y lo peor de todo es que a los que tampoco les interesan las leyes laborales justamente son a los sindicalistas. Yo le diría a los trabajadores que se fijen en el recibo de sueldo, lo que les descuentan por estar afiliados a los sindicatos, y el lunes, ¿no? El lunes vayan y desafíliense todos. No estén más afiliados a organizaciones que no mueven un dedo para defender sus derechos. Porque esto de vamos a hacer un paro, es mentira. Esto lo que están haciendo es quitando gente de las calles en los momentos clave para que no haya una explosión social. Y la verdad, quisiera nunca tener que haberlo dicho y lo voy a tener que decir. Los únicos que defendieron lo conquistado por los trabajadores argentinos fueron los de la izquierda. Para mí es terrible porque estoy en el bando contrario, ¿sí? Sin embargo, tengo que decir que la izquierda es la única que se movilizó para defender los derechos de alguien que no le interesa tenerlos y que le da a los mismos que se los quiten. Así que bueno, empieza una nueva etapa donde vamos a seguir teniendo los problemas de desempleo que tenemos. Argentina va a ser un país para venir a invertir en el mercado financiero o a explotar recursos, llevarse las materias primas crudas como están, sin ningún tipo de proceso de manufacturación, como está pasando hasta ahora. De ninguna manera va a haber una explosión de empleo después de esta reforma laboral, porque la gente no tiene dinero y al no tener dinero, la recesión que estamos nosotros hoy transitando en Argentina va a continuar. Eh, ¿Por qué? Porque las medidas justamente son recesivas. Mientras tengamos medidas recesivas y mientras el gobierno siga reafirmando que la obra pública no le interesa, que mientras siga reafirmando que hay que destruir el Estado y que el Estado no tiene que generar nada más que seguridad y educación, cosas que tampoco veo que haya un avance, porque cada vez hay más muertes, más robos, cada vez la educación nuestra es más precaria y la salud, bueno, es una pena, ¿no? Quien no tenga dinero para pagar una obra social privada, que ya está precarizada la prestación en la privada, no es lo mismo que antes, bueno, no tendrá la misma salud alguien con dinero que quien no. Y este es un tema que nos diferenció a los argentinos siempre. A ver, nosotros nos diferenciamos de muchas naciones del mundo porque garantizamos la igualdad en salud y en educación. Sí. Con respecto al tema de la obra social, el problema, hay un problema, Alberto, que no es que te hayas olvidado, tal vez en la locución de lo que estabas diciendo, por ahí se te pasó. Los sindicatos son los dueños de las obras sociales, entonces tenés que estar afiliado para tener la obra social. Si no tenés que, si trabajás en relación de dependencia y no te afiliás a un sindicato, no tenés obra social. Ese es el problema. O sea, vos podés pedir, tal vez, creo, sacar el doble aporte, pero el doble aporte está por ley, por el presidente Kirchner en su momento, entonces no es fácil ese tema. La desafiliación indica quedarse sin obra social trabajando en relación de dependencia. La única manera de tener obra social es teniendo modo tributo. Desgraciadamente está enganchado el tema de una manera tan pero tan, ¿cómo podría decir?, oscura, que el trabajador queda rehén de ese sistema. ¿Me explico?
Es el mismo concepto, lo voy a ampliar un poco más, que les digo las fuerzas de seguridad cuando se quejan de que son blancos de los delincuentes y que no pueden hacer nada porque el poder político y el poder judicial los desampara y que ellos tienen que poner el pecho a las balas y que después los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Yo siempre les digo esto y ahora vamos, si querés, al otro tema. Renuncien todos en masa, renuncien todos en masa. Porque en definitiva, los que más van a tener miedo son los que tienen mucho dinero y muchos intereses para cuidar. Dejen al país sin ningún tipo de fuerza de seguridad de un día para el otro. Entreguen las armas y renuncien todos en masa. Van a ver que ahí van a reaccionar desde el poder y van a corregir lo que hay que corregir. Y esto es lo mismo. Renuncien todos en masa a la obra social, traten de no enfermarse o ir a un hospital público sin obra social y a ver qué hacen los sindicatos cuando no les entre un peso. Pero acá no hay solidaridad, no hay trabajo en conjunto. Bueno, con la reforma laboral les voy diciendo a quienes están sentados en la casa siempre esperando que otro resuelva sus problemas justamente de haberes y de beneficios sociales que ahora van a tener que arreglarlo entre el empleador y el empleado. O sea, nadie más va a ver paritaria ni todo este tipo de cosas. Renuncien todos en masa. Que un mes no le entre un peso a las organizaciones sindicales. Lamentablemente, esto se dio en un contexto de otro país donde la decencia era mayoría, en el gobierno de Juan Carlos Onganía, que él le da el manejo de las obras sociales a los sindicatos. Visto desde la realidad de hoy fue un error. Desde aquel momento era una forma de descentralizar las funciones del Estado y dejársela a los que los tenían. Lo que pasa que, bueno, si vos le das a un corrupto a manejar el dinero, lo único que podés esperar es que te robe. Lamentablemente, los sindicatos fueron teniendo dirigentes ladrones, que a la vista está, porque no es que se me ocurra a mí que sean ladrones, ¿no? Porque son multimillonarios y no pueden explicar de dónde sacaron el dinero. Así que, a modo de coerción, renuncien todos mañana al sindicato, no se enfermen y vayan al hospital público. A ver qué hacen los sindicalistas con 0 pesos de un día para el otro. Sí, sí, tal es así. Alberto, se nos acaba el tiempo. También sé que tenés compromisos, por eso cambiamos, alteramos el orden de la salida. Y bueno, es tu libre opinión, es tu libre... Difiero en algunas muy pocas cosas, pero la realidad es esa, ¿no? Por sobre todo el mensaje interno, más allá de la reforma que planteas, que es la corrupción que sigue viva. Y esto realmente es lo que necesitamos sacarnos de encima. Sacándonos la corrupción de encima, los patitos se alinean solos, creo yo, ¿no? Cuando hay gente con vocación de servicio hacia la gente, y que realmente se ocupa por los destinos del país, las cosas cambian. El problema es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Sí, señor. Hoy los CEOs de las compañías multinacionales, el gobierno y los sindicalistas están todos abrazando y brindando por este paso atrás en la historia de los derechos de los trabajadores. Muchas gracias, Alberto. Que tengas un excelente fin de semana y gracias por postergar un poquito tu salida para estar en el aire. Pasala lindo. Ah, hasta luego. Hasta luego. Pasaba el licenciado Alberto Enganía, siempre, obviamente, crudo, pero real. Nos duele lo que está pasando, por supuesto. Hay cosas de la reforma que, a mi entender, eh, no están mal, pero hay otras que sí. Entonces, esto hay que reverlo. Veremos cómo va en el tiempo, pero como yo siempre le digo, ¿no? El amor al dinero es raíz de todos los males. Vamos a una pequeña pausa y sí, vamos a hablar del sistema jubilatorio con la licenciada
perdón, con la doctora Florencia Marcarián. Vamos a una pequeña pausa entonces.